We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Mandaderos. Son llamados los hombres que el rey envía a quienes no puede decir su voluntad de palabra o por carta. Tienen grandes oficios, son muy honrados, asemejan el ojo y la oreja del rey, porque ellos han de oír y han de ver, donde quiera que van, lo que el rey ni oye ni ve. Deben ser de buena cuna, leales y entendidos, y muy sabedores, y de buena palabra, y sin codicia. Todo esto dicen las partidas de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, sobre los que tienen que ejercer como diplomáticos, y es tomado como una guía de virtudes en los siglos posteriores. José Luis, buenas. Muy buenas. Aquí estamos una vez más. ¿De qué vamos a hablar y con quién? Dínoslo tú. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre ese origen un poco de la diplomacia cuando ya empieza a tener ya una gran representatividad y una gran responsabilidad precisamente para nuestros reinos, esencialmente pues para Europa, ¿no? Para ello pues tenemos aquí pues al catedrático de Historia Medieval de nuestra Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, que es Alejandro Rodríguez de la Peña, una persona pues muy entendida en todo el aspecto del medievo. Desde luego pueden buscar ahora inmediatamente en Google un poco a través de su nombre y ver desde luego, bueno, pues varios de los libros y además alguno de ahora que, bueno, para regalo de Navidad puede estar muy bien, como sus imperios de crueldad, etcétera. O sea que como, tú no has venido a hablar de tu libro, has venido a hablar del libro Alejandro. Buenas, Alejandro. Muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, vamos a hablar de, como dice José Luis, de la diplomacia premoderna. Yo quería hablar de la antigua, pero no habéis querido también, o sea que vamos a dejar Esparta y vamos a hablar más cerca de Venecia. ¿Dónde empieza o cuándo empieza la diplomacia premoderna, Alejandro? Bueno, si por diplomacia premoderna entendemos la diplomacia anterior a las embajadas permanentes, entre el mundo clásico y la Edad Media anterior al siglo XV-XIV, depende del lugar, la diplomacia es esencialmente una forma institucional de actuar con otros estados o entidades políticas que no cambia. Es decir, si uno analiza la diplomacia en el mundo clásico, Grecia-Roma, y analiza la diplomacia alto medieval y pleno medieval, lo esencial no cambia. En el sentido de, pues hay una serie de pautas que hemos hablado antes fuera de antena, que se dan una y otra vez, enviados ad hoc para situaciones concretas, no hay embajadas permanentes, hay una cierta idea de inmunidad diplomática que cambia su fundamento entre el mundo antiguo y medieval por la llegada del cristianismo, pero que esencialmente hay una cierta idea de inmunidad. Y además hay un tipo de embajador que se selecciona por los monarcas, esencialmente, o las repúblicas, que tiene una serie de características. Normalmente pertenece a una élite, sea intelectual, sea sacerdotal. En el caso, por ejemplo, del Islam se ve muy bien, o en el caso de la cristiandad medieval se ve muy bien, la elección de obispos, por ejemplo, monjes, clérigos. Es decir, por resumir, hay una serie de pautas que entre el siglo V a.C., época de las guerras médicas, y el siglo XIV-XV, ahí tenemos casi 2000 años de continuidad de una diplomacia premoderna. Bueno, como eres tú el que has mencionado las guerras médicas, solo una pregunta, ¿vale? De los antiguos medos. La escena de los 300 de Leónidas recibiendo a la embajada de los persas con esos arcos tan bonitos y todos esos pendientes y esas joyas orientales degeneradas, según los espartanos, seguramente, en que le pega la patada y se cae al pozo porque dice esto es Esparta, ¿eso qué visos de realidad puede tener? A ver, la cuestión es que los espartanos, como sabéis, no escribían.
No hay poesía espartana, pero no hay historia espartana. La historia la hicieron los atenienses, sobre todo Heródoto y Tucídides. Pues bien, nuestra fuente para las guerras médicas es un jonio que es Heródoto, pero vinculado a la cultura ateniense, y hay que dar credibilidad o no a Heródoto. O sea, no hay más, o sea, porque no hay fuentes espartanas. Y por supuesto, tampoco tenemos acceso, por un tema complejísimo de supervivencia de fuentes, a la versión persa aqueménida. Luego, ¿es creer a Heródoto o no? ¿Tú te lo crees? En general, Heródoto exagera mucho y es la fuente más fiable de esa época, junto a Tucídides, pero yo siempre le pondría entre asteriscos. Bien. Hombre, es uno de los grandes problemas cuando solo dependes de una fuente, ¿no? Y además, aquí que estamos ya una mayoría esta vez de historiadores, siempre hemos hablado de que las fuentes muchas veces, para poderlas interpretar mejor, hay que dejar pasar un tiempo, que se depositen, que se cojan el pozo, y por lo tanto para poder evaluarlas e interpretarlas de una manera pues más fría y desde luego más calculada, más científica, ¿no? Una manera más racional y no tan apasionada. Y curiosamente cuando hablamos de los clásicos, principalmente resulta que son testigos de su tiempo, son lo que hablamos muchas veces, historiadores del presente, en realidad periodistas, ¿no? Porque están evaluando precisamente el presente en el que viven, están describiendo perfectamente un poco lo que hablan, y claro, son unas fuentes subjetivas, totalmente personalizadas para nuestro uso, y por eso un poco esa labor de entre asteriscos, pero unas fuentes desde luego importantísimas. El problema es cuando dependes de una, pues lógicamente pues estás bebiendo de unas condiciones que ya te plantea pues como profesional muchos interrogantes un poco para ello. Entonces, bueno, me quedo con que consideráis a Heródoto una especie de periodista de la antigüedad. Bien. ¿Cuál es la primera embajada permanente? Pues, hombre, sí, no, aquí iba a tirar yo, podemos decir, un cohete pues por nuestro Fernando el Católico, ¿no? Un poquitín en esa particularidad. ¿Por qué, no? Porque Fernando el Católico, al ser rey de Aragón, pues bueno, pues igual que su padre Juan II, etcétera, es un reino, la verdad, que para todos los españoles es un poco desconocido, porque en realidad tiene una herencia más bien casi como hispano-italiana, ¿no? Debido, podemos decir, a su parte mediterránea, toda la vertiente hispánica, pero luego nos olvidamos históricamente un poco de esa gran presencia que ellos tuvieron en el ámbito italiano, como Cerdeña, Sicilia, el Reino de Nápoles, etcétera, ¿no? Una permanencia y que, bueno, pues todos ustedes lo pueden ver cuando realizan sus viajes turísticos, que cuando están en Nápoles no tienen la sensación de estar en un sitio extranjero, sino que hay un pozo, un contexto, e incluso los napolitanos cuando descubren que uno es español, pues bueno, pues parece que hay una familiaridad que no es normal, que no es natural, y que desde luego uno no se siente en un país extranjero próximo, sino que se siente en casa, ¿no? Eso ya es apropiación un poco mía. Sí que esa particularidad da que la corona de Aragón tenga, del mismo modo que los principados italianos, un poco del Renacimiento, bueno, una gran cultura económica. ¿Y a qué voy ahí? En que los comerciantes, y aquí ya Alejandro sí que nos puede mucho hablar precisamente de ese protagonismo de los principados, de los señoríos italianos que tuvieron el Mediterráneo y su gran protagonismo en las cruzadas, que nos quedamos todos con las órdenes de caballería, con los reyes allí, pero la gran importancia de los comerciantes que estaban en trato continuo, que conseguían, eso sí, una permanencia permanente en los barrios, unos derechos, unas zonas de inmunidad, y que esa presencia permanente, ese incluso servicio de inteligencia que van a hacer para sus propios señores, va a provocar y va a favorecer que incluso un Fernando el Católico piense, caramba, ¿no? ¿Y por qué no podríamos nosotros, incluso esa representatividad de los consulados, si nos vamos a Castilla, el consulado de Bilbao, el consulado de Burgos, por la exportación lanera, que están permanentemente en los Países Bajos, con comerciantes, con sus leyes, con sus costumbres, o los comerciantes alemanes de la Hansa, en todo lo que es el ámbito del Báltico, ¿por qué no aprovechar esa estructura comercial que tienen para pasarla precisamente a la representatividad política? Y de ahí ya surgir ya en ese ámbito ya las sedes permanentes en aquellos puntos de poder que eran necesarios para la monarquía española.
sea, Alejandro, clérigos o comerciantes. Pues sobre esto hay un debate, porque como ha dicho muy bien José ¿Cómo Luis... eran los embajadores? ¿Quién llevaba las relaciones exteriores? Claro, es que aquí está el tema. José Luis lo ha explicado muy bien. Por un lado, ya desde el siglo XIII hay esto que él ha explicado muy bien, que son redes de mercaderes, comerciantes, que por ejemplo en el caso de la con Aragón son los consolats de mar, repartidos por todo el Mediterráneo, donde una figura esencialmente económica hace, como ha explicado José Luis, un servicio al rey, un servicio diplomático al rey. Las repúblicas italianas, sobre todo Venecia, es la que más lo cuida, pero también Génova, Pisa, utilizan también sus consulados, de una forma que la Corona de Castilla usa la red que centrada en Burgos, se puede decir, crea una especie de lazo permanente, sobre todo con Flandes e Inglaterra, por todo el comercio de la oveja merina. La Hansa, como también ha dicho, pues todos los consulados de la Hansa en Escandinavia, en Londres, realizan funciones diplomáticas. Pero claro, la pregunta es... esto es el origen, como ha dicho él muy bien, de las redes de diplomacia permanente, las embajadas permanentes. Pero cuidado, no son especialistas. ¿En qué sentido? En que son mercaderes que ejercen funciones diplomáticas. ¿Con qué representación? La que les da el rey. O sea, en el sentido de el rey, como él lo ha dicho, pues el rey los utiliza como diplomáticos y se sirve de esa permanencia para hacer una labor en relaciones exteriores, que es el origen de la diplomacia, sin duda. O sea, si uno tiene que buscar el origen de la diplomacia en el sentido laico, secular, de Estado, está donde lo ha apuntado José Luis, en los mercaderes. Pero si uno busca el origen de la diplomacia, el especialista... Y esto es discutible, cuidado, porque sobre esto hay un debate historiográfico, historiadores apuntan una cosa y otros otra. Yo iría más a lo que es la sede apostólica, al papado. ¿En qué sentido? En que... Con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia hemos topado. ¿En qué sentido? En que el papado, que es la institución universal por excelencia junto al imperio de la Edad Media, tiene sus rey delegados, los legati, que inicialmente, como todos los embajadores medievales, son legados a Zoc para una misión concreta, realizan la misión, se vuelven y acaba su embajada. Pero a finales del siglo XV, principios del XVI, aquí hay un debate sobre fechas, pongamos 1500 como fecha redonda, los papas empiezan a crear nunciaturas permanentes, donde el nuncio ya no es un legado, el legado es alguien enviado a Zoc para una misión concreta que va y viene como los embajadores de la Edad Media. No, el nuncio tiene una embajada, una nunciatura. Pues bien, hay historiadores que creen, y vuelvo a decir que es discutible, otros apuntan más a las redes de mercaderes, que el primer embajador especialista es el nuncio del Papa ante la Serenísima República de Venecia, que luego esa nunciatura permanente es replicada en otras repúblicas italianas ante los reyes católicos, la nunciatura en España, la monarquía española, y luego la nunciatura en Viena ante el imperio. Por tanto, según otra visión de esto, a las redes de mercaderes habría que unir las redes de legados y nuncios del Papa, con la diferencia de que el nuncio sí que es un especialista, no tiene otra función que la diplomática. Y según estas teorías, las monarquías del XVI habrían imitado la red de nunciaturas, empezando por la República de Venecia, es la pionera en esto, y habrían creado el embajador permanente, que no es más que una imitación del nuncio. Ahora bien, vuelvo a insistir, es una posibilidad, es un tema abierto, es cuestión disputata, no hay historiadores de la diplomacia que insisten más en los antecedentes de mercaderes, todo lo que ha explicado antes José Luis, y otros que insisten más en las redes de nuncios. No, yo quería hacer solo una aclaración, porque yo creo que soy más favorable a tu opinión, pero por una particularidad. Yo creo que la estructura de los comerciantes es la que ven que puede ser muy interesante para la permanente de la diplomacia, pero no el que lo puedan encabezar ellos por su condición social. Otra cuestión es que ellos eran muy necesarios para la apropiación de información. Luego, porque conocían las costumbres. Ahí está. Y entonces su información sí es fundamental, pero claro, necesitan alguien de un perfil, desde luego, y de una categoría que pueda, desde luego, ponerse para hablar en representación de un rey a otro rey. Desde luego no puede ser cualquiera, un poco en ese aspecto. Entonces la información es necesaria, pero lógicamente la representatividad en ese aspecto no lo es. Otra cuestión es que tú aproveches esa estructura, que la dupliques y lógicamente el que lleve la representatividad ya tenga que ser alguien, podemos decir, de una estirpe, podemos decir, que remarque la categoría del reino al que representa, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso. Yo apuntaría algo
que es que a eso habría que añadir que de nuevo las nunciaturas toman la idea de las cartas credenciales. La idea de la carta credencial del embajador está inspirada en la carta que entregaba el Papa al legado, que luego se transformó en la carta que entregaba al nuncio, de manera que se consigue esto que dice José Luis, ¿no? La idea de que el receptor de la embajada vea que el que habla tiene una dignitas, una autoridad para hablar, ¿no? Y en estas recepciones, que viene muy a cuento con la representación, hay mucho de ritual y mucho de ceremonia y mucho de las cosas fiesteras, podríamos decir, incluso que se hacían en el medievo. Háblanos de esto, Alejandro. Pues seguro que José Luis puede añadir para Edad Moderna, porque en Edad Moderna es donde se desarrolla más, pero para Edad Media, más allá de la recepción, que siempre había una puesta en escena, en el sentido de demostrar que la corte a la que vas es una corte, podemos decir, especialmente esplendorosa, gloriosa, y ahí yo subrayaría dos tipos de recepción. Quien más cuidó esto en la Edad Media, lo que yo pueda saber, son los musulmanes. Es curioso, las recepciones a embajadores del califa de Córdoba, a los cronistas cristianos que acompañan a estos embajadores, o a veces el propio embajador es el cronista, pues se ve que había una especial suntuosidad, todo tipo de podemos decir, de exhibición de lujo, bailes, ceremonial de corte a gran escala. Por ejemplo, en Medina Azahara, las recepciones de los embajadores cristianos era algo que al embajador se le obligaba a recorrer todo el palacio viendo multitudes de guerreros, de eunucos, de servidores, para que viera el poder de a quien en eso iba a ver, ¿no? en intimidar. Es una ceremonia, una puesta en escena de intimidación. Los bizantinos también cuidaron esto extraordinariamente, en el sentido de que, por ejemplo, se sabe que los bizantinos, con sus relaciones con los varegos de Rus, o con los musulmanes, o con los cristianos de Occidente, pues se sabe que a veces ponían incluso en despliegue, lo cuenta un embajador de los otónidas, pues tecnología que solo ellos conocían. Por ejemplo, los famosos pájaros cantores, que eran pájaros de metal, que con un sistema ingenioso de viento, eólico, les hacían cantar. Entonces, el emperador aparecía en su trono, con toda una puesta en escena impresionante, con el dorado de las vestimentas era reflejado por un juego de luces, de manera que deslumbraba al embajador, el dorado de la vestimenta del Basileus, pero es que además sonaba música que eran una especie de pajaritos que movían alas de metal, que era con un ingenio eólico. Pues los ingenieros bizantinos daban la sensación de que eran como una especie de lo que hoy día llamaríamos robots, porque había un cierto tipo de robot muy primitivo en la Edad Media, ¿no? Y por acabar, lo que enlaza con la Edad Moderna, que es la que domina mejor José Luis que yo, pues en el mundo moderno la transición, ¿cuál es? La embajada de Borgoña. La embajada borgoñona es los duques de Borgoña, que tienen la necesidad de demostrar que tienen rango regio, porque no lo son, pero quieren parecerlo, políticas de prestigio y de reputación, porque la embajada y la política de reputación está muy ligada. Pues el siglo XV es el ejemplo de este comienzo de esto que tú apuntas, ¿no? De que la recepción del embajador, que el siglo XII, XIII, XIV es bastante sobria en general, los reyes cristianos occidentales no se hacer estos despliegues que hacían bizantinos y abasíes o omeyas, pero sí los borgoñones ya empiezan a cuidar eso muchísimo, ¿no? Lo que les hubiera gustado Instagram, ¿no? José Luis, ¿qué pasó después? Pues claro, los borgoñones luego van a emparentar desde luego con nosotros, ¿no? Porque Felipe el Hermoso, claro, es el hijo de Maximiliano, ¿no? Maximiliano de Habsburgo es el emperador, pero se casa con María de Borgoña, la última ya de la estirpe, la hija de Carlos el Temerario, y por lo tanto ahí se fusionan Habsburgo, se fusiona la herencia borgoñona, y luego a través de Felipe el Hermoso con nuestra Juana la Loca, pues ya viene el entronque entre Habsburgos, Borgoña y la casa de la monarquía española, ¿no? Y por lo tanto, claro, todas esas tradiciones un poco que hemos hablado, podemos decir esa corte, todo ese protocolo borgoñón, junto con las tradiciones, desde luego, históricas del Mediterráneo, se van a fusionar, ¿no? Un poco ahí. Y a partir, esencialmente, los reyes católicos es cuando vamos a tener ya un poco esas representatividades un poco ya más permanentes. ¿En dónde? Lógicamente la primera, desde luego, ante el Papa, ¿no?
porque desde luego es la más importante. Y luego, desde luego, en los reinos podemos ver con los cuales puedes tener relaciones de alianza o desde luego de enemistad. Desde luego París, la corte de Saint James, la de Londres, desde luego ante la corte imperial, la época de Carlos V lógicamente no, pero sí que luego posteriormente por el la desmembración un poco, pues va a ser también en Viena. Y luego, desde luego, en el mundo italiano, ¿no? Vas a tener, por supuesto, en Génova, vas a tener en Venecia, así que vas a tener un juego ahí de embajadores que van a estar también con una cierta atribución, que se les daba un dinero, pero esencialmente van a ser personas que van a tener que gastar de sus rentas, van a tener una alta responsabilidad. Hay quejas, por ejemplo, incluso de la corte imperial que dicen, caramba, el embajador español lo podrían haber elegido de una parte más alta, ¿no?, de la nobleza, o sea, tienes que llevar a alguien de una representatividad fuerte, uno de los grandes duques que represente esa potencia, un poco esa imagen, ¿no?, casi intimidatoria un poco en ese aspecto. Por eso hay muchísimas anécdotas de los embajadores españoles precisamente demostrando esa potencialidad. Soy el embajador de España, no soy un cualquiera, y por lo tanto... Como el duque de Osuna. Bueno, los Osuna siempre han sido soy el embajador de España. ¿Sabéis la anécdota del duque de Osuna? Esta no es del medievo, pero es con Isabel II, que lo envía a la corte del zar como representante, y al zar le cae también que es el zar quien le trata de embajador. Y un día entra en una audiencia a la que llega tarde, todos los legados están allí, y cuando entra un poco sigiloso y nadie le da ni siquiera un sitio donde sentarse, no le dan un taburete ni le dan nada. Entonces coge su capa de piel preciosa, carísima, la envuelve, se sienta en ella, acaba la audiencia y cuando se va sale un sirviente detrás de él que le dice: señor, os olvidáis la capa. Y se da la vuelta y dice: un embajador de España no se lleva la silla a casa, ¿no? Es el mismo que echó la vajilla de oro al Neva después de una cena con el zar. A lo mejor te referías a este tipo de perfil. Sí, claro, porque su antepasado, el duque de Osuna, virrey de Nápoles, pues tenía una especie de corte ahí, su secretario desde luego era Quevedo. Sí, y financiaba los golpes de Estado con su propio bolsillo. En la propia Venecia, y con el conde de Béjar, uno de nuestros grandes diplomáticos, ¿no? Ahí Oye, y esto de lo caro, el dinero de los regalos caros, muy representativos, ¿qué papel jugaba el regalo? A mí me parece un tema, el del regalo diplomático, fascinante, porque tú apuntabas a Juan Carlos a la suntuosidad de la recepción, la puesta en escena de poder intimidatorio hacia el embajador. ¿Cuál es la manera que tiene el embajador de contrarrestar eso? ¿Cómo evita la sensación apabullante de la puesta en escena de la recepción? Trayendo un regalo que apabulle al receptor. El regalo es la respuesta a esa puesta en escena de la recepción. Y sobre el regalo diplomático habría casi para 3 programas, pero por dar solo 3 o 4 anécdotas muy breves, es curioso como en la Edad Media, esto empieza en el mundo antiguo, en el mundo clásico ya hay ejemplos de esto, pero en el mundo medieval uno se encuentra que especialmente las relaciones entre distintas civilizaciones, entre Bizancio y Occidente Latino, entre Occidente Latino y mundo islámico, es donde el regalo se cuida más. Es llamativo. Por ejemplo, la utilización de regalos que impresionan. Hay varios ejemplos, pero voy a dar solo 2, centrados en animales salvajes. Cuando Carlomagno recibe al embajador del califa Harún al-Rashid, que es muy famoso, es el califa de las 1001 noches, lo que le regala, y fijaros que la embajada viene de Bagdad, y lo llevan a Kisgrán, a pleno Rin, lo que le regala es un elefante. Un elefante que deja apabullados, no habían visto un elefante en su vida, claro, deja apabullados a los francos, y se sabe que ese elefante fue encadenado a la columna del palacio de Aquisgrán y murió la víspera de la muerte de Carlomagno. Es decir, luego los cronistas, Guinardo en su vida de Carlomagno cuenta que se consiguió un... ¿Para qué queremos guionistas con estas historias? Esto es de novela. Pero vamos, lo cuenta Guinardo en su vida Caroli. Otro ejemplo, cuando Alfonso X el Sabio, nuestro Alfonso X, que citábamos antes las partidas, recibe una embajada del sultán mameluco de Egipto, le regalaron un cocodrilo del Nilo. Y se sabe que los guardaban como era un instrumento de prestigio. A mí me interesa más, por mi investigación, la sabiduría como regalo diplomático en dos aspectos, el libro o el sabio. Y doy 2 ejemplos de esto. Por un lado, sabemos que Otón el Grande
recibió una embajada del califa Derramán III de Córdoba, y a quien envía Derramán III de Córdoba es un obispo mozárabe, a Racemundo de Elvira, que era un sabio. Pues ¿qué le envía? Libros. ¿Y qué envía de vuelta cuando Atón? Libros. Hay intercambio de códices valiosos, de libros raros que no había en un sitio o en el otro. Otro ejemplo de esto es cuando el califa Al-Mamun de Bagdad, el califa Abbasí de Bagdad, resulta que envía a Teófilo, al emperador bizantino, un embajador que no es más que un monje bizantino que él ha capturado en un combate y que se ha dado cuenta que sabe más matemáticas ese monje que los sabios de la corte de Bagdad. ¿Y qué le pide este propio monje que le envía como embajador, el que ha capturado? Le dice: el califa os ofrece el intercambio de 2 provincias enteras de la frontera entre el califato abasí y el imperio bizantino, a cambio de que le enviéis unos años a Bagdad a mi maestro, a León el matemático, que era un monje bizantino, era el mayor matemático del siglo IX. Por supuesto, el emperador rechazó la oferta, pero es llamativo porque aquí la diplomacia e intercambio de ciencia están vinculados. Y acabo, último ejemplo también muy curioso. Dentro del regalo diplomático hay una historia deliciosa que, en mi opinión, es la primera fuente histórica donde, sin ser un libro dedicado a la diplomacia, pero es el relato de un embajador con todas sus vicisitudes. Es el obispo lombardo Liutprando de Cremona, enviado por el emperador Otón el Grande a la corte bizantina para conseguir un matrimonio. Pues bien, como típica embajada, que a lo que va es a conseguir una alianza dinástica. Pues bien, este embajador fue tratado de forma absolutamente despectiva por los bizantinos, alojado en sitios infames de Constantinopla, y se vengó en un libro que se llama La Antopodosis. La Antopodosis en griego significa, él lo escribió en latín, pero lo tituló en griego, porque el libro significa donde las dan, las toman, que es una venganza escrita, que escribe este obispo a su vuelta, poniendo a los bizantinos como unos miserables. Y allí cuenta como los regalos que se intercambiaron. Él llevó regalos extraordinariamente valiosos, y los bizantinos, que despreciaban profundamente a los otónidas, a los germanos, como gente bárbara, de hecho dan el nombre de rey de bárbaros a los emperadores alemanes, le da unos regalos de bisutería casi. Y de hecho, y acabo, la princesa que se lleva de vuelta para casarla, la famosa Teófano, que luego fue emperatriz, luego descubrieron los alemanes que les habían colado no una princesa, sino a la sobrina del primo de un emperador. Es decir, el regalo fue malo, pero es que la de princesa que se llevaron era de tercera categoría, ni siquiera era princesa. José Luis, ¿dónde terminaba en estas épocas, incluso lo moderno, que se desarrolló más, el papel de representar y el de negociar, y cómo detrás estaba el de espiar y operar en campo, ¿no? Hombre, hay periodos un poco diferentes, ¿no? O sea, y depende también de las personalidades precisamente de los monarcas. O sea, si nos metemos en ese periodo, por ejemplo, moderno, en el periodo de Carlos V y desde luego de Felipe II, la diplomacia tiene desde luego un gran papel, pero desde luego las personas que representan a los monarcas no tienen como un gran protagonismo, porque todo lo tienen que comunicar con sus monarcas. Tienen los mensajes encriptados, los servicios de inteligencia ya empiezan a funcionar, desde luego que incluso los de ahora dirían, caramba, están a nuestro mismo nivel, e incluso para enviar los mensajes casi los tiene, si es un mensaje seguro que te interesa hacerlo llegar a través de 3, de 4 mensajeros, para por lo menos uno llegue, porque lógicamente por el camino había mucho bandolerismo que podría eliminar a eso e intentar a través de los matemáticos desde luego conseguir la clave y desde luego descifrar aquellos mensajes de los embajadores que enviaban. ¿Cuándo va a ser la época dorada? Principalmente la época de Felipe III, casi con Felipe IV. ¿Por qué? Porque el monarca va a estar más retirado de ese protagonismo político, el válido en aquel momento, el duque de Lerma, no tiene esa apetencia, e incluso va a expulsar a cargos diplomáticos alejados de la corte a personas que le podían haber hecho sombra en la corte. De ahí que un duque de Osuna sea virrey de Toledo, pero un Baltasar de Zúñiga, una de las grandes personalidades, tío del conde duque de Olivares, ahí pues va a ser embajador en París, luego posteriormente en Bruselas, luego posteriormente en el Imperio en Viena, ¿no? Por tanto, grandes personalidades van a estar todas fuera y curiosamente van a tener una gran autonomía de decisión en las labores que ellos van a poder representar en ese papel, ¿no? Y de ahí que tengamos un Diego de Sarmiento como embajador en Londres,
amigo íntimo del rey Jacobo Estuardo, el primer Estuardo, e incluso pagándole una subvención, ahora que estamos con los temas de la corrupción en el Parlamento Europeo, bueno, pues incluso pagando al rey de Inglaterra para que sea neutral y amigo de España un poco en esos aspectos. O el conde de Oñate, que será luego sustituto de Baltasar de Zúñiga y uno de los grandes diplomáticos que se comportaba como verdaderamente como los embajadores estadounidenses hacen en la actualidad en cualquier país donde están, que son algo más que embajadores. Bueno, pues el embajador español en el Imperio estaba allí e incluso en la Guerra de los 30 años pagó a una horda de cosacos de Polonia para que liberasen la ciudad ante un ataque protestante que estaba a punto de entrar en la capital, ¿no? O sea, que van a ser personas, desde luego, muy relevantes y que, según el periodo, pues van a tener un gran protagonismo si tenían autonomía para ello. Ojo. Al hilo de esto que dices, José Luis, lo que yo pueda saber del tema, uno de los que has mencionado, Diego Sarmiento, conde de Gondomar, a mí me parece un ejemplo único de cómo a un embajador con capacidad y talento se le da autonomía y hace maravillas. Tú has mencionado la amistad con el rey Jacobo, cómo ese embajador de España, hay fuentes inglesas que dicen que era el hombre más influyente de la corte, casi más que los propios ministros del rey ingleses. Es una figura que hay quien dice que es el mejor embajador que ha tenido España nunca, y desde luego está la conversación sobre quién ha hecho mejor servicio al rey desde una embajada. José Luis. No, únicamente que teníamos como una especie como de ministerio. En ese gobierno polisinodial teníamos el Consejo de Estado, que era el que nombraba a los embajadores y por lo tanto funcionaba una especie como de ministerio de relaciones internacionales donde el monarca con sus secretarios y antiguos componentes de esos servicios diplomáticos tenían, podemos decir, ese consejo en el cual nombraban a la persona más idónea para ejercer la representación de España ante la corte que fuese, ¿no? Junto con los espías, ¿sabéis el título que tenía el espía mayor del reino con Felipe III? Yo es que quiero tener una tarjeta de eso. Superintendente General de las Inteligencias Secretas. Era el título oficial. Vamos, de verdad, ¿para qué quiere ser uno secretario general de la ONU si puede ser Superintendente General de las Inteligencias Secretas? ¿Hay grandes errores en la diplomacia premoderna? ¿Errores que tuvieran consecuencias terribles? A mí el que más importante, grave y que todavía dura las consecuencias que se me viene a la cabeza es cuando el legado pontificio cardenal Humberto de Silva Cándida es enviado a Constantinopla, un legado, no uno permanente, es un legado en el siglo XI, estamos en 1053, y es enviado por el Papa a intentar arreglar el problema que llevaba siglos de jurisdicción con el patriarca de Constantinopla. Pues este legado, Humberto Silva Cándida, que era un hombre de un mal pronto, tiene una discusión con el patriarca y el basileus bizantino, y antes de tomar el barco de regreso a Roma, a reportar ante el Papa, toma una decisión sin consultar a nadie, que es en el altar de Santa Sofía dejar una bula de excomunión de regalo de despedida. El cisma de Oriente, la separación dramática entre ortodoxos y católicos, que ya hace de ello casi 1000 años, que digo 1000 años, no, más de 1000 años, es consecuencia de ese ataque de ira de este legado. Así que creo que como error diplomático está en el top 10. Hasta podría ser el único y pesaría bastante, sí. Y para terminar, ¿qué queda de la diplomacia premoderna en la diplomacia actual? Bueno, yo creo que ahí ya tendríamos que ir un poco a la formación incluso de los propios diplomáticos, ¿no? O sea, los diplomáticos españoles, por ejemplo, pues tienen una fama desde luego de su caballerosidad, un poco de esa hidalguía y desde luego una representatividad que les da no solo ya del país, sino incluso la manera en que tienen nuestros embajadores de hablar del jefe del Estado, ¿no? Que muchas veces recuerda casi un lenguaje arcano y antiguo que desde luego no está en boga y desde luego rompe perfectamente con la imagen desde luego de los diplomáticos de otras naciones que muchas veces proceden de la clase política, ¿no? Los nuestros, por lo menos los españoles, tienen una formación desde luego absolutamente profesional, pero desde luego con esa resonancia del pasado que les convierte desde luego en unas personas de un alto nivel y que desde luego todo el mundo habla que aunque España haya perdido
una gran categoría como potencia, desde luego su representatividad es bastante mayor de lo que el nivel que tiene ahora, ¿no? Alejandro, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? De lo más medieval. Pues para mí, por supuesto, lo que ha dicho José Luis es lo más importante, pero como anécdota no me parece, no pesa tanto como lo que él ha planteado. Y él lo ha mencionado antes, has hablado de los embajadores norteamericanos, ¿no? Si uno piensa sobre todo en embajadores de Estados Unidos, que es el imperio de nuestro tiempo, ¿no? Esta idea que viene de la antigua Roma y que en la Edad Media se da y que se da en la España imperial también, de enviar personajes de los podemos decir, de los más selectos en el sentido, en el caso de Estados Unidos, donantes al Partido Republicano, al Demócrata, que son multimillonarios y se compran una embajada. De hecho, es así. Buena parte de los últimos embajadores en Madrid son de este perfil, ¿no? Entonces, es un personaje que se espera que deslumbre, pero no porque represente solo a Estados Unidos, sino porque es un millonario muy significativo en su país de origen, que además ha donado para la campaña presidencial esperando este tipo de premio. Pues este tipo de embajador norteamericano, que es casi un embajador proconsular, a mí me recuerda mucho estas figuras de... Este no es un diplomático de carrera, este es un señor que es un factotum en su país de origen y que le apetece ser embajador y que no solo trae la representatividad diplomática, sino se representa también a sí mismo de algún modo, ¿no? Pues creo que los oyentes han aprendido mucho, yo desde luego he aprendido un montón. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. José Luis, compañero y codirector de Diplomacias. Y gracias también a Catherine Arzola, que ha estado todo el tiempo en la mesa de sonido. Nos vemos en el siguiente Diplomacias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.